bien, es un placer estar aquí con ustedes. Tenía rato que no los visitaba. Y vamos a entrar en un tema un poco controversial. De hecho, antes de empezar, el versículo que leímos se encuentra en 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuántos están casados? Quiero hacerles una pregunta sincera. Sincera. Olvídense del tema ahorita, olvídense que leímos este versículo. Contesten esta pregunta sinceramente. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda en la casa? Rigo, ¿quién manda en tu casa? No, mejor no contestes. Y fíjense que en la actualidad la cultura nos ha llevado a desarrollarnos de una cierta manera en la que queremos igualdad. ¿Y la igualdad es buena o es mala? ¿De qué depende? ¿De qué? Depende del panorama, de qué te ganas. Depende del panorama, dicen por aquí. Si son derechos civiles, todos son iguales. Derechos civiles, dice Isaac, en cuestión de los derechos civiles todos son iguales. No siempre fue así. No siempre fue así. Pero, y fíjense que cuando abordamos el tema de quién manda, hay conflictos. Y en la pareja hay conflictos. Y siempre se dice... Los que son democráticos dicen, vamos a llegar a un acuerdo, un punto medio. Tú pones de tu parte, yo pongo de mi parte y los dos estamos parejos. Pero hay personas que son machistas y que dicen, no, aquí yo mando. ¿Cuántos conocen personas así? Y hay personas que son muy feministas y dice la mujer, no, yo mando, y el hombre es sumiso. También hay hombres así, hay mujeres y hombres así. Y fíjense ¿qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a esto? ¿Y por qué estoy abordando este tema? ¿Por qué estoy abordando este tema? Saben que desde hace un par de años en la iglesia surgió un problema. Surgió un problema y era si se debía o no ordenar a las mujeres para el ministerio. ¿Cuántos han estudiado o han escuchado por lo menos este tema? ¿Cuántos han investigado un poco más con respecto al tema? Menos manos. ¿Cuántos tienen una opinión definida en cuanto al tema? Ahora, pregunta importante. Y si quieren levantar la mano, levántenla. Si no le quieren levantar, no. ¿Cuántos opinan que se debería ordenar a las mujeres como ministros? ¿Y cuál sería una razón para poder hacer esto? Elena de Acuario. ¿Ok? Bueno, la razón por la que yo pienso que sí, es porque a la mujer se le ha permitido tener cierto estatus en la iglesia, en la que en algunos países son pastoras de iglesia. Okay. Entonces darle cierto estatus en la iglesia en la que pues ya no es tan justo después de que tienes cierto nivel de liderazgo en la iglesia como pastor, dirigente de asociación, misión, porque hay mujeres en esos puestos. Se complica un poco decirles como, sí, pero tú no tienes derecho a esta parte. Ahí es donde puede haber un poco de... Ok. Muy bien. De hecho, les quiero comentar algo. Se formó una comisión especial antes de que se vote. Va a haber un congreso ahora en San Antonio el mes de julio. ¿Julio? ¿Alguien sabe el día? Son 9 días. ¿Del qué, perdón? Del 2 al 11, son 9 días. Y se va a tocar este punto. Hay personas que están en contra, hay personas que están a favor,
y hay personas que están en un punto medio. Hay tres grupos en la iglesia que están en un punto medio, y vamos a analizar en esta mañana cuáles son estos tres puntos. Miren, el primer grupo consta de personas que dicen: el hombre y la mujer tienen igualdad, sí, pero en cuestión del hogar y en cuestión de la iglesia, el hombre tiene supremacía. Tiene supremacía. Y en el sentido que Dios formó el hogar, y Dios formó, la Biblia es clara cuando dice que Dios formó el hogar, formó una relación, formó en su iglesia y la dirigen hombres. Vamos a ver ahorita más adelante pruebas. Ellos creen esto, que en cuestiones religiosas y en cuestión del hogar, el hombre es la cabeza, como lo vimos en el versículo. En lo demás, por ejemplo, tal vez en las tareas puede haber acuerdos, en los roles en otros roles puede haber acuerdos, puede haber igualdad, pero hay cosas en las que Dios dio supremacía al hombre. Eso es lo que cree el grupo 1. El grupo 2 cree no. Dice, la Biblia es clara y dice que ya no hay hombre ni mujer, como dice, no hay griego ni judío, y ni hombre ni mujer, y todos son uno en Cristo. Si todos son uno, todos son iguales y tienen derecho a las mismas responsabilidades, como obligaciones, como también beneficios. Entonces se le debería permitir a la mujer ministrar. Ese es el grupo número 2. Y hay un tercer grupo. Hay un tercer grupo que empata con lo que dice en parte el 1, y empata cuando dice: sí, reconocemos que hay cierto liderazgo, hay una especie de liderazgo en el varón, pero no excluyen a la mujer. Dice, porque esto ha sido así. Sin embargo, si por alguna razón hay sectores en el mundo, en la iglesia, en los que no se pueda poner algún varón como anciano o como pastor, se debería aceptar una, ¿cómo se dice? Acepción a la regla, en la que se pueda nombrar a una mujer como anciana, se le debe de ordenar y pueda fungir como anciana o como pastora. Eso es como que un punto medio en el que dicen, sí, aceptamos lo que dice el grupo 1, pero debería de ponerse en práctica un plan B en el caso de que no haya un varón que pueda ponerse en práctica en este momento. Los del grupo 2, que creen que el hombre y la mujer son iguales desde el inicio, dicen, no, esto no es que nos den chance, no, tenemos los derechos desde el principio. Así que hay tres grupos definidos, en los que el grupo 3 en parte concuerda en algunos puntos con el grupo 1, y el grupo 3 en parte concuerda con algunos puntos del grupo 2, pero en la conclusión no están de acuerdo el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Y se forma una comisión para ver este detalle antes de la votación, para ver cómo se puede solucionar, ver si se puede llegar a un acuerdo previo a la votación. Bueno, déjenme decirles que hubo una votación en ese grupo. No significa que se decidió algo. No, nada más es una votación para ver lo que ese grupo, cómo se está manifestando. Y resulta que el grupo 1 votaron 32 personas a favor. En el grupo 2 votaron 44 personas a favor. Y en el grupo 3, 22. Es increíble. Es impresionante. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. Quería ponerles el panorama. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Muy bien. En el inicio, cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿a quién crea primero? Y vamos a imaginarnos un poquito.
tiempo Suficiente para darte cuenta de que estaba totalmente solo. horas. Ok. No podemos saber. Ok. ¿Pudo haber sido minutos, Walter? Pudo haber sido minutos. Porque inmediatamente que lo creó, Adán tenía un trabajo. Ok. O pudo haber esperado que pasara el sábado, el primer sábado, y el domingo que empezó su trabajo también. Pero que era la opción. ¿Creen que pudieron haber pasado días? ¿Quién cree que pudo haber pasado días? De hecho, si ustedes estudian el capítulo 2 del Génesis, Dios creó a Adán y lo puso en el huerto y le dijo que lo labrase. ¿Y qué hizo Adán después de eso? Le puso nombre a todos los animales. ¿Cuánto habrá tardado Adán en encontrar a los animales y ponerles nombre? Y después que dijo, ya no hay ningún otro animal, y dice, no encuentro una pareja, no encuentro a alguien que se parezca a mí, entonces se da cuenta que está solo. ¿Cuánto pasó? No sé. Pero les voy a decir algo, minutos no, ni horas. Yo creo que hasta semanas, y tal vez no sé si meses. Esa es una opinión mía. Pero resulta que cuando él se da cuenta que está solo, y el mandamiento, si ustedes leen el capítulo 2 del Génesis, por cuestiones de tiempo, si lo quieren apuntar, en el capítulo 2 del Génesis, cuando Dios crea al hombre, le manda que no coma del árbol. Ahí no estaba la mujer. Cuando la mujer nace, el que le comparte a la mujer el mandamiento es Adán. Ahora, Adán y Eva pecan. Nos vamos a saltar esa parte. Eva pecó primero, después Adán. Okay. Después de que ellos pecaron, viene Dios. ¿Y a quién busca? A Eva, porque pecó primero. Le dice, Eva, ¿qué has hecho? ¿Por qué fue con Adán? Les voy a hacer una pregunta. En la creación, ¿los dos tenían igualdad? ¿Contra quién fue Dios? Supongamos en un trabajo que ustedes no son el líder de un equipo y su equipo hizo algo malo. ¿Contra quién va a ir el dueño de la empresa? No va a ir contra el grupo, no, el líder, el que los debió haber guiado. Va a ir contra él, y le va a decir, ¿por qué hiciste esto? Aunque él no lo haya hecho. Porque esa es responsabilidad del líder. Podemos ver en cierto aspecto que hay un cierto liderazgo del varón en el inicio, ¿o no? ¿Hay alguna prueba? ¿Alguien ha encontrado alguna prueba de una igualdad entre ambos en el inicio? Fíjense, a través de la historia se dan las 12 tribus de Israel. Antes de las 12 tribus de Israel, el sistema era patriarcal. El padre de familia era el sacerdote de la casa. No había un linaje de sacerdotes como en el caso del santuario, que eran los del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. No había un linaje. Cada padre de familia era sacerdote de la casa. Si querían hacer un sacrificio, ¿quién tenía que presentarlo? El papá. ¿Hubo alguna excepción en todo el libro del Génesis cuando una mujer haya presentado un sacrificio? No. No hay ni una sola. Y el Génesis corresponde alrededor de... hasta el diluvio son 2000 años. Hasta Moisés son más de 3000 años. Cuando se dan las tribus son en base a los hijos hombres. Dina también formaba parte de los hijos de Jacob, ¿no? Y tenía tribu Dina.
Se puede ver, miren, y a lo mejor ahorita en esta cultura, en la cultura actual, se puede ver un cierto prejuicio en contra de las mujeres. Tal vez diríamos sí. ¿Por qué Dios lo escogió así? Miren, acompáñenme a 1 Corintios, el capítulo 11, el que estábamos leyendo al principio. Vamos a continuar leyendo algunos versículos de este capítulo y vamos a descubrir un poco más. Dice el versículo 3, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria de él. Dios puso un orden desde el principio. El varón da gloria a Dios y la mujer da gloria al varón, porque de la costilla del varón fue tomada. Y dice que si ora, que se cubra la cabeza, y si se rapa, que se cubra la cabeza, porque si no, ella está dando gloria a Dios. Cuando ella no se cubre la cabeza, está dando gloria al varón, pero con el cabello largo o cubierta la cabeza, da gloria a Dios, porque se está cubriendo. En este sentido es clara la Biblia en cuanto al principio. Hay un mandato de Dios, pone un orden, Él lo escogió así, Él tiene que tener su motivo, su responsabilidad o su decisión. No podemos ir en contra de las decisiones de Dios. Y les pregunto, si esto fue así en el principio, ¿hay algún motivo para cambiarlo? Miren, supongamos que hay algún motivo. Si decimos que nosotros somos una iglesia que basamos nuestras creencias en la Biblia, pero ahora estamos intentando basarnos en la cultura, es que esto ya es un poco obsoleto. Ahora la cultura está permitiendo los derechos de la mujer mucho más. Y pues se ve bien que tengamos pastoras o que tengamos ancianas, que les demos la oportunidad. Si nos basamos en la cultura, si permitimos que la cultura permee las decisiones en cuestión religiosa, esto nada más va a abrir la puerta a que digamos, el sábado era cultural, el sábado era para los judíos, ya no tenemos por qué guardar el sábado. O la creación en el Génesis nada más es un escrito. La verdad es que para Dios un día son como 1000 años, y utilizó la evolución. Se nos permite torcer muchas otras cosas, incluso es un camino abierto para la postura homosexual, los derechos de la homosexualidad. Miren, el deseo de igualdad no es algo malo. El deseo de igualdad no es algo que sea malo, pero si queremos ir en contra de lo que Dios ya estableció, eso es lo malo. Podemos tener igualdad en otros aspectos, sí. En lo que Dios ya mandó, no. El problema no surgió aquí con los hombres y las mujeres. ¿Saben con quién surgió? Con Satanás en el cielo. Él quería ser igual a Dios. Él quería ser igual. Quería igualdad de derechos. ¿Y saben qué les iba a decir a los ángeles? Le decía a los ángeles, es que con mi gobierno ustedes van a mejorar. Y no es lo mismo ahorita, es el mismo espíritu de Satanás que pone la igualdad como un arma oculta. La igualdad es algo bueno y la pone oculta y dice, las mujeres deben ser iguales. Y fíjense que
que el grupo 3 lo quiere poner solamente como un plan B. En dado caso de que no haya varones, se permita hacer esto. Encontramos en la Biblia pasajes en los que Dios permita un plan B. ¿Alguien se acuerda de alguno? Débora fue profetisa y fue juez. Débora fue profetisa y fue juez. Muy bien, muy bien. Fíjense, era juez en cuanto a lo civil o a lo religioso Débora. Y profetizas, de hecho, la palabra, cuando leímos en el capítulo 11 de Corintios, no se prohíbe a la mujer profetizar. Simplemente, es más, por aquí decían, por ejemplo, Elena de White fue profetisa en nuestra nación, en nuestra iglesia, perdón. ¿Cuántos saben o cuántos sabían que Elena G. de White no tenía voto en la conferencia? No podía levantar la mano podía aconsejar, pero no podía votar. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos habían escuchado que Elena de White decía que en el grupo central de la conferencia no debía haber mujeres? Una mujer lo estaba diciendo. La profecía no es algo que vaya en contra. La profecía está permitida para hombres y mujeres, sí. Lo que no está permitido es el sacerdocio. El sacerdocio o el ministerio en nuestros tiempos. Que tengan autoridad de, por ejemplo, hombres y mujeres fueron bautizados, pero todos fueron bautizados por un hombre. También hay matrimonios desde la antigüedad, pero el que daba la bendición era un hombre. Ahora hay algunas iglesias que permiten a mujeres casar. Sí hay. No sé si alguien dijo que no, pero sí hay. Incluso hay ministros homosexuales. Pero bien, ahorita vamos a entrar en ese tema. ¿Algún otro plan B que Dios haya permitido? Es increíble que no se acuerden de uno. Hay muchos. Bueno, el plan de salvación es un plan B. El plan de salvación es un plan B. Muy bien. Otro que ya hemos estado aquí. Les voy a dar uno. La alimentación, o sea, también les dio que eran vegetarianos y ya después los dejó comer carne. Los dejó comer carne. Plan B. Permitió la alimentación de carne. El expandir el pueblo de Dios a los gentiles, No estoy tan de acuerdo en ese punto. Siempre, acuérdense que Abraham era gentil. Abraham venía de Ur de los Caldeos. Abraham era padre tanto de judíos como de gentiles. Ese era el plan A, en verdad era el plan A. Lo que hizo el pueblo judío era quererse recluir y no seguir. Ellos empezaron a hacer el plan B por su cuenta, pero el plan A era que todo el mundo fuera salvo. Edgar. Poder divorciarse. Moisés permitió poder divorciarse. ¿Se acuerdan que una vez los fariseos fueron con Jesús y les dijeron, ¿es lícito dar carta de divorcio? ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, antes de eso dijo, no, a menos que sea por adulterio, no es lícito dar carta de divorcio. Pero Moisés sí nos permitió dar carta de divorcio y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, permitió un plan B. ¿Qué otro plan B? Tener rey. ¿Qué les dijo Dios acerca de los reyes? A través de Samuel. ¿Perdón? Que iban a penar sus hijas y no iban a mandar a todos sus hijos a la guerra. Iban a poner a sus hijas de concubinas, iban a poner a sus hijos de soldados y les iban a cobrar impuestos. Bueno, los sacrificios vienen desde el principio por el pecado, pero el plan
tienes que sacrificar en la mañana y en la tarde, viene cuando se pone el santuario. Y sí, estoy de acuerdo contigo, ese es un plan B, pero hay que profundizar un poquito más en ese punto. En otra ocasión profundizamos más. Fíjense, si Dios se amolda a lo que tú y yo hemos querido a través de la historia, ¿por qué no amoldarnos esta vez? ¿Alguien tiene algún comentario? Porque no es algo en lo que Dios deje la posibilidad sino que la postura está muy cierta, ¿no? Creo yo que cuando Él emite una postura, es difícil que tú tengas duda, tal vez quiso decir esto o tal vez se puede hacer esto otro, cuando ya es algo muy claro. Ok. ¿Ustedes creen que se debería de permitir el plan B? Fíjense, les estoy mostrando, y hay más ocasiones en las que Dios... ¿Se acuerdan cuando iba el pueblo de Israel, salió de Egipto y Dios les daba el maná y les dijeron, estamos hartos de maná, queremos carne? ¿Y quién les dio carne? ¿Dios quería darles carne? ¿Qué les estaba dando? Lo mejor. Pero ellos dijeron, no, ya no queremos eso, queremos carne. Y Dios les da carne. ¿Y qué pasó? Fíjense que el plan B siempre trae consecuencias. Por algo Dios nos da lo mejor, nos da el plan A, que es lo mejor. El plan A era que Adán y Eva no pecaran. Y íbamos a estar viviendo todos felices, sin pecado, a través de la eternidad. El hombre pecó. Y estamos en el plan B. No era lo que Dios quería, pero es algo que Dios dice y se compromete en rescatarnos. Ahora, por ejemplo, Dios les quería dar el alimento, el maná, el pan del cielo, pero ellos dicen, no queremos eso, queremos carne. Dios les da carne, hay consecuencias. Ahora, Dios les dice, no pongas reyes, no pongas reyes. Los reyes nada más te van a traer impuestos, te van a quitar a tus hijos para soldados, te van a quitar a tus hijas para concubinas. Esas eran las consecuencias inmediatas. ¿Había consecuencias posteriores? ¿Qué pasó cuando ellos pusieron reyes? Cuando el rey se desviaba, ya se perdía todo el pueblo. De hecho dice que si el pecado del rey iba a hacer pecar a todo el pueblo. Imagínense a David, el hombre con el corazón conforme a Dios. Imagínense a David con no sé cuántas mujeres. ¿Cómo creen que estaban los allegados de David? ¿Ustedes creen que no tenían por ahí unas 3 o 4 movidas? Y les da risa, y bueno, a lo mejor la expresión sí les da risa. Pero el pecado del rey iba a ser degenerar, que se degeneraron tanto que fueron y adoptaron dioses ajenos, fueron y adoraron imágenes y terminaron siendo esclavos. ¿Ustedes creen que Dios quería eso para su pueblo? Y les había dado un plan A, lo mejor, la teocracia, un gobierno en el que Dios era el líder. No había un líder como un rey. Sí había un líder que gobernaba, como por ejemplo un profeta como Moisés, pero todo lo que hacía lo hacía con respecto a Dios, tenía comunión con Dios. El rey no, el rey tenía que ir con el sacerdote, y en un arranque el rey podía hacer lo que quisiera. Tanto es así que reyes mandaron a profetas a ser encarcelados porque profetizaban en su contra y no seguían los planes de Dios. Dios lo sabía. ¿Qué pasó con Coré y Datán? No sé cuánto tiempo tengo muy poquito tiempo. ¿Alguien se acuerda de la historia de Coré, Datán y Abiram? Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén, del primogénito de Jacob, y ellos decían, nosotros que somos de la tribu de Rubén, somos de los primogénitos, debemos de tener el gobierno civil. Y Coré decía, Coré era
de la tribu de Leví, pero no era hijo de Aarón, era hijo de un hermano de Aarón. Aarón y Coré eran primos. Y decían, ¿por qué tú tienes el sacerdocio? Y fíjense que hay algo muy interesante. Coré no quiso escuchar la reprensión. No era que Coré hubiera estado sin luz. Pasajes anteriores, no sé si años o meses anteriores, ya alguien se había rebelado contra el gobierno de Moisés y había sido su hermana María. De hecho, Aarón y María, pero María fue más tajante. ¿Y saben qué le pasó a María? Y la tuvieron que sacar del campamento. ¿Una semana fue? Creo que fue una semana. Y después de que ya Dios la restauró y se volvió a poner con el pueblo, Dios dijo, ¿por qué se empeñan en ir contra el siervo que yo puse? Y ahora Coré, no había pasado mucho tiempo de la rebelión de María, y ahora Coré estaba intentando rebelarse. Dice la pluma inspirada, dice la hermana White, que Coré le decía, bajo mi gobierno todos ustedes, iba a poner a los de Rubén, que eran Datán y Abiram, como parte del gobierno civil, y él se iba a quedar con el sacerdocio. Bajo mi gobierno todos vamos a beneficiarnos. ¿No era lo mismo que Satanás decía? ¿Y cuál fue la consecuencia? Se los tragó la tierra. Se los tragó la tierra. Si lo quieren leer, viene Números 16 y Números 17. Ahí viene la rebelión de Coré y Datán. Vez tras vez vemos que el plan B siempre falla. El plan B siempre falla, siempre trae algo que nos hace o dejar a Dios a un lado o irnos en contra. Dice este estudio, presentó este estudio que se hizo para ver la ordenación de la mujer. Estaba mostrando puntos que dicen que hay iglesias que ya han presentado este tipo de ordenaciones tiempo atrás, la iglesia metodista, presbiteriana, creo que la luterana, entre otros, y que estas iglesias, una vez que dan paso a la ordenación de la mujer, ponen a mujeres como ministros. El mismo argumento que utilizan para poner a mujeres como ministros con el tema de la igualdad, ahora tienen que respetar los derechos homosexuales también. Es el paso a seguir, es el paso a seguir. Y decía una mujer en la conferencia de Estados Unidos, en una de las conferencias de Estados Unidos, decía, se nos está mal representando. Las mujeres de Estados Unidos no estamos moviendo un pie para la ordenación de la mujer. Dice, hay grupos tras de esto que están buscando que esto sea posible para que también se les reconozca. Y uno de esos grupos, dice, es el grupo homosexual. ¿Ustedes sabían que hay movimientos homosexuales dentro de la iglesia? De hecho, les voy a decir algo que a lo mejor no sabían. En el 2012 se publicó una película que se llama Seven Gay Adventists. En el 2012. Si no me creen, búsquenlo en internet. Seven Gay Adventists y Adventist Church, creo que sí. Viene en IMDb, Internet Movie Database. Y de hecho hay esta página para ordenar la película si quieres, y te lleva a otras páginas de apoyo que están buscando la igualdad dentro de la iglesia adventista, no solamente con la mujer, sino también con otros grupos que son, entre comillas, discriminados por la religión. Y esto es sumamente importante. Ahora, el plan B en cuanto a la ordenación de la mujer va a llevar, y es mi opinión, a un descarrilamiento total. Hay el grupo B, el grupo 2, que está optando por dar pie a la ordenación de la mujer, le está diciendo al grupo 1, se vote lo que se vote ahora en esta conferencia, se vote lo que se vote, nosotros vamos a dar hacia adelante con nuestro plan.
no nos importa, no nos interesa. Y esto está causando una división. ¿Saben que unas veces cuando nosotros queremos adorar y creemos que tenemos algo que darle a Dios, yo creo que le puedo ofrecer esto a Dios, yo creo que le puedo ofrecer esto otro a Dios, o yo creo que Dios no se desagrada si lo adoro de esta manera, yo creo que Dios no se desagrada si peco un poco. Saben que la adoración es importante, pero la forma en cómo adoramos es más importante. No sé si se acuerdan de la adoración de Caín y de Abel. Los dos estaban dentro de la iglesia, vamos a ponerlo en la actualidad. Estaban dentro de la iglesia. Los dos iban el sábado a adorar a Dios. Tanto es así que presentaban ofrendas, pero solamente una ofrenda fue aceptada. ¿Podemos adorar a Dios como queramos? ¿Podemos cambiar los planes de Dios? Entre comillas, sí, pero las consecuencias ahí están. Las consecuencias ahí están. Es el propósito de Dios regresar todo a como era antes del pecado, al plan original. Tanto es así que la hermana White recomienda una alimentación vegetariana, cosa que muchos no somos, al menos en México. Pero es el plan de Dios, porque ¿ustedes creen que va a haber carne en el cielo? Bueno, no carne muerta para comer. Entonces, es el propósito de Dios regresar a todo como estaba antes. Ahorita tal vez haya divorcios, en el cielo no va a haber divorcios. Tal vez haya alimentación que no era el plan A, bueno, se va a regresar a que sea el plan A. Todo lo que, si ustedes piensan y dicen, oye, ¿esto estará bien o estará mal? Pongan esto en sus mentes. Esto se hacía al principio, cuando yo esté en el cielo voy a poder hacer esto, y la respuesta va a ser clara. Pónganle nombre a lo que quieran hacer. Pónganle nombre. ¿Estará bien o estará mal? ¿En el cielo va a haber esto? Vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver qué dice la pluma inspirada. O en el principio era así. Por ejemplo, el matrimonio. Se está diciendo que debemos de respetar el matrimonio gay. Y sí, ustedes, yo tengo por qué respetarlo si son personas, claro que sí. Pero como grupo, dentro de la organización se nos marcan ciertos lineamientos y Dios puso esto desde el principio, para nosotros se considera una aberración. Respeto en lo civil, todos tus derechos, pero en lo religioso no puedo. ¿Y puedes ser amigo de alguien? Sí, puedes ser amigo. Si te dice que la Biblia lo acepta, que el amor de Dios, y te pregunta por tu opinión, nosotros sí tenemos por qué dar opinión, y la Biblia habla ampliamente en cuanto a esto. Yo creo que no hay un solo ejemplo, y les digo tajantemente, no hay un solo ejemplo que hable de igualdad en lo religioso entre el hombre y la mujer. No lo digo con un tono machista, no lo digo con un tono de querer disminuir a las mujeres, ni mucho menos. ¿Por qué lo puso Dios? No sé. Pero esto es así. Ahora, cuando se presente esto en la iglesia, tengamos cuidado. Se va a presentar ahora en unos 2 meses y medio, 3 meses, no sé cuánto falta. Y va a haber una sacudida. Tal vez en algunos sectores del mundo no sea tanta, pero en otros en los que la fricción esté mayor, va a haber una sacudida. Pero les quiero decir algo. Este no es el zarandeo que presenta la Biblia o que presenta la iglesia, en el que se va a separar el trigo de la paja. No, el zarandeo viene por otro mensaje, y es el mensaje del tercer ángel. Así que estas apenas son unas pequeñas zarandeadas de que falta poco y Cristo va a venir. Falta poco y Dios quiere refinar su iglesia, quiere perfeccionar a su pueblo. Quiere que tú y yo lo escojamos a Él y que lo dejemos morar en nuestro corazón. Quiere que tú y yo nos tomemos de la mano y caminemos hacia la patria celestial junto con Él. Y eso es lo que debemos de hacer. Sí, estar pendiente de los tiempos. Sí, tener una postura clara en cuanto a los conceptos. Sí, profundizar más, estudiar las posturas, pero basarnos en la Biblia,
en todo basarnos en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿La Biblia tiene algún ejemplo de esto? Y eso es lo importante, tomarnos de la mano de Dios. Y Dios ya nos dejó todo escrito. Nos dejó todo escrito, no hay nada que nos pueda tomar por sorpresa. El problema es que algunos toman algunos escritos y los tuercen para su conveniencia. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Así que el mensaje es que nos tomemos de la mano de Dios, que analicemos las posturas, pero que siempre nos dejemos conducir por el Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga.